Muy bien, aquí estamos con este primer intento de hacer una liquidación de sueldos a través de una cuadrícula de Excel, una hoja de cálculos. En los tutoriales vimos para qué sirve Excel. Es muy útil en cualquier negocio, en cualquier empresa, ¿sí? Y sobre todo para hacer estos cálculos. Nosotros lo que tenemos que hacer es, a través de distintos conceptos que tienen que ver con el PowerPoint que se mandaron en la clase pasada, vamos a ver cómo hacer una liquidación, ¿sí? Entonces, Excel nos vamos a medir por direcciones. La dirección va a estar dada por la columna, ¿sí? Y por la fila. Entonces estamos posicionados en A1. Podemos ir con las teclas del cursor hacia otro, ¿sí? D1, F4, etc. O con el mouse, ¿sí? Y en A1, primero para liquidar, para hacer este primer intento de liquidación, necesitamos datos personales de una persona X y fundamentalmente lo que tiene que ver con el sueldo básico, que es el piso a partir del cual nosotros vamos a empezar a liquidar, ¿sí? Vamos a poner entonces directamente, se escribe, ¿sí? Vamos a escribir apellido, vamos a ponerle Pérez, nombre, Laura, puesto, ¿sí? Administrativa. Y el básico vamos a poner que es de 40.000 pesos. El número lo ponemos así, sin punto, sin nada. Una vez que pusimos el número, presionamos Enter y ahí queda. Siempre tiene que quedar alineado hacia la derecha, ¿sí? Y lo que es texto hacia la izquierda. Después se puede cambiar, se puede centrar, se puede poner mucho más lindo. Pero vamos, primero a mí lo que más me interesa, en vez de dar ese cierto formato, vamos a ver cómo se liquida, ¿sí? Nos paramos en A7 y acá lo que vamos a hacer es empezar a agrandar un poco las columnas porque vamos a poner palabras quizás un poco más largas, ¿sí? Entonces nos paramos en las intersecciones entre cada columna y vamos arrastrando y vamos agrandando, ¿sí? En A7 vamos a poner la palabra conceptos. Unidades en B7, siempre sobre la columna 7, sobre la fila 7, perdón. Y acá van a aparecer todos aquellos conceptos que vimos la clase pasada, ¿sí? Cómo están compuestos. Voy al PowerPoint que tenemos acá. Remunerativos, deducciones y no remunerativos. Son esos tres los que tenemos que colocar. Remunerativos. Descuentos o deducciones. Puede aparecer de cualquier forma. No remunerativos. Y por último, la palabrita total, ¿sí? Y ahí vamos llenando, ¿sí? El primero que vamos a colocar, si vamos al Power, a esta partecita acá, vamos a colocar algunos de estos que tenemos. Empezamos por lo que ya sabemos. Siempre necesitamos saber cuál es el básico, ¿sí? Y siempre necesitamos saber otras cosas que nosotros las vamos a inventar igual, ¿sí? Acá ponemos sueldo básico, el nombre del concepto. En unidades, en esta columna se pueden poner valores que tengan que ver con días o con porcentajes. En este caso vamos a calcular que hicimos una liquidación por 30 días. Estamos hablando, ya les voy tirando algunos datos, de una liquidación mensual. Una liquidación mensual es cuando una persona cobra una vez al mes, ¿sí? Y ya sabemos, aquí arriba tenemos el 40.000, entonces directamente ponemos el 40.000, ¿sí? Bien. Vamos a poner antigüedad. Cosa que aquí arriba no pusimos, entonces podemos poner antigüedad. Y vamos a suponer que tiene 5 años, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Presten atención porque es bastante, no es complejo, pero bueno, hay que hacer cálculos, ¿sí? Vamos a suponer que a Laura, por el puesto que ocupa en X empresa, en donde sea, le pagan por antigüedad 1% más
del básico. Por antigüedad, por año de antigüedad, 1% más de básico. Entonces, si tiene 5 años, ¿sí? Si es 1% por año, vamos a poner acá como apunte, entonces llegamos a que es un 5%. ¿Estamos de acuerdo? Si tuviese 10 años sería 10%. Si tuviese 20 años serían 20%. Eso se da por convenio colectivo laboral. En este caso, nuestro convenio en nuestra empresa es esto, ¿sí? Cuando veamos convenios, lo vamos a ir viendo porque cada convenio tiene su antigüedad y hay otros que no tienen. Entonces, en unidades ponemos el 5%. En unidades ponemos el 5%. Y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. A través de los videos que yo les pasé, vimos cómo hacer un cálculo, una fórmula. Entonces se pone el signo igual donde quiero que aparezca el resultado, en C9. El signo igual, hacemos clic en el 40.000, colocamos el signo por, el asterisco, y tenemos el 5% aquí. Entonces queda C8 es donde está el 40.000 por B9 donde está el 5%. Por eso ponemos los números, para hacer cálculos entre las celdas. No hagan cálculos con los números, ¿sí? Una vez que tenemos esto, presionamos Enter y automáticamente, la antigüedad es un concepto remunerativo, me va a dar 2.000 pesos más. Fíjense, si yo cambio el porcentaje, supónganse que fuese de 10 años. Entonces voy a cambiar acá. Me equivoqué. Son 10 años. Cambio. Entonces acá es un 10%. Y al cambiar automáticamente aquí, cambia automáticamente el resultado. ¿Por qué? Porque aquí arriba en la barra de fórmulas tengo un cálculo hecho con celdas. Y cuando tenemos un cálculo hecho con celdas, cuando yo cambio los valores que tienen que ver con esa operación, los resultados automáticamente cambian. Muy bien. Sigamos. Presentismo. El presentismo, por lo general, ¿sí?, es una especie de premio que me van a pagar, remunerativamente hablando, en este caso, por no faltar. En el caso de que yo falte, después vamos a ver cómo es que se descuenta, ¿sí? Por lo general, en casi todos los laburos estamos hablando de que, por lo general, es un 8,33%, 8,33% del sueldo básico, ¿sí? Acá está mal, vamos a poner 8,33% porque tiene que ser un número, ¿sí? Y ahí hacemos el cálculo. 40.000 por 8,33%. C8 por B10. Y ahí tenemos, ¿sí?, esos tres conceptos, de los tres que por lo general van a estar dentro de lo que es la parte remunerativa de una liquidación, ¿sí? Todos estos conceptos, vamos a poner acá, todos estos conceptos, o sea, antigüedad y presentismo, dependen del sueldo básico. O sea, son porcentajes que ustedes van a tener que sacar del sueldo básico. En algunos casos, estas cuestiones van a ir cambiando porque quizás el presentismo tiene que ver, hay que sumar la antigüedad con el básico. Por eso, por ahora no se preocupen. Ustedes lo que tienen que saber es esto, ¿sí? Es que estos conceptos que manejamos acá y después las horas extras y adicionales o lo que fueran, viáticos pueden ser también,
son tenidos en cuenta a partir de el sueldo básico. ¿Quién lo establece? Lo establece, como dijimos en el PowerPoint, en el video que mandé la semana pasada, el Ministerio de Trabajo, el sindicato y los empresarios, ¿sí? Van a establecer que Laura Pérez, como tiene este puesto en tal rubro, cobra a partir de 40.000 pesos, ¿sí? Y que también todo eso está firmado, que por año de antigüedad percibe 1% más de 40.000 del sueldo básico. Y en este caso, al tener 10 años, es un 10%. Y el presentismo es de 8,33 del básico también, haciendo el cálculo. ¿Cómo se hace este cálculo? Multiplicando en Excel, ustedes ven acá, el básico por el valor donde está ese porcentaje. No hace falta que ustedes pongan por 10%, no. Al tener los números, por eso está armado así esto. Al tener los números uno puede hacer las multiplicaciones y va a ser mucho más fácil. Y ya le mostré, por ejemplo, cuando hay un cambio. ¿Qué nos faltaría para cerrar esta partecita acá? Y dejo de grabar para explicar la otra parte, ¿sí? Las otras partes. Voy a hacer 3 videos. Así no se hace tan largo. Tengo que sumar todos los conceptos que están en la parte de remunerativos. Entonces, selecciono y llego hasta acá, por ejemplo. Vamos a poner un poquito menos porque vamos a poner menos conceptos. Selecciono desde el primero hasta acá y directamente voy hacia en la parte de inicio o donde lo tengan ustedes. En mi caso, perdón, es archivo, pues lo pueden tener desde inicio. Hay un botón que es autosuma. Directamente al seleccionar esos 3 valores, si uno presiona ahí, automáticamente obtengo el valor que yo quería sumar, ¿sí? Autosuma. Si yo me equivoco, deshacer, ¿sí? Y lo hago de vuelta. Y ahí aparece 43.300, ¿sí? 32 de qué. Fíjense lo que es esto. Vamos a ir colocando algunas cositas. Vamos a insertar una forma. A ver si me deja. Insertar. Vamos a buscar donde tenemos formas. Aquí está, formas. Y vamos a poner una flechita así. Para nombrar a esto. Está muy chiquita. Vamos de vuelta. Buscamos. Ahí vamos. Ahí. Y esto se va a llamar como. Esto se va a llamar como sueldo bruto. Y ahí llegamos a una parte importantísima, ¿sí? Marcando con negrita, ¿sí? El sueldo bruto. Espero que no se me cierre como se me cerró recién. Y el básico también le ponemos negrita, marcando un poco las cosas que fuimos viendo. Lo centramos. Así queda mejor. Esto, entonces estamos hablando de que es el sueldo bruto. Vamos a ver si lo podemos pintar también. Le damos un colorcito. Ahí vamos. Y vamos marcando. Así le vamos dando un toquecito de color para que ustedes vayan sabiendo. Este es el sueldo bruto, ¿sí? Empezamos del básico, sumamos, obtenemos esos valores remunerativos y los sumamos y llegamos a esta primera parte, ¿sí? Bueno, espero que se haya comprendido. Vamos a dejar de grabar.